y y eres quien salva. Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allá en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar, disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Aleluya, Señor, te damos gracias. En esta mañana, Dios, te adoramos, te adoramos. Señor, fuimos creados para alabarte, fuimos creados para adorarte, Señor. Fuimos creados, Señor, para disfrutar una vida nueva. Hoy, una vez más, Señor, proclamamos las Escrituras sobre nuestras vidas, Señor. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, Señor. Hoy, Señor, miramos, oh Dios, nos enfocamos hacia lo nuevo, nos enfocamos hacia las cosas que tú has preparado para que andemos en ellas. Oramos, Señor, antes de ministrar tu palabra, para que nuestro corazón se abra, nuestro entendimiento sea renovado, Dios mío. Podamos, Señor, realmente disfrutar de todas aquellas cosas nuevas y andar en novedad de vida, Señor. Oh Dios, y todo lo que creaste fue creado para adorarte, para alabarte, para obedecerte, Señor. Hoy hemos dicho, yo también. Nos proponemos adorarte, nos proponemos obedecerte. Nos proponemos disfrutar de todo aquello que tú has preparado para nuestras vidas, Señor. Nos proponemos, Señor, estar, oh Dios, en la misión que tú nos has encomendado. Dejar todo atrás, dejar todo a un lado, oh Dios. Ordenar nuestras prioridades. Sujetarnos a los deseos de tu voluntad, Señor, que tú has preparado para nosotros. Y, oh Dios, poder disfrutar, poder vivir esa vida abundante. ¿Cuántos quieren vivir una vida abundante? Amén. Y le decimos al Señor, hoy yo quiero esa vida y vida en abundancia. Amén. Pueden tomar asiento. Bienvenidos en esta mañana, bienvenidos a la casa del Señor. Amén. A la casa de Dios, donde podemos disfrutar de su presencia, donde hacemos ejercicio, el ejercicio de adorar al Señor. Amén. Donde respiramos un buen aire, no el aire del tomillo o de algún matojo por ahí o de un pino, sino el aire de la presencia del Señor. Amén. Una atmósfera diferente. Así que todos bienvenidos en esta mañana para celebrar que Cristo vive. ¿Cuántos creen que Cristo vive? Amén. Cristo vive. Cristo vive, Cristo reina y viene otra vez. Amén. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Lo bueno que hoy podamos tener nuestras vidas, nuestros corazones preparados, así que damos la bienvenida. Hace poquitos días despedíamos, ¿verdad?, la primavera, y ahora nos metemos ya en el verano. Ya estamos en el verano y se nota el calor, se nota un montón de cosas. Bienvenido el verano, pero sobre todo bienvenido al Señor. Amén. Qué bueno que haga frío, haga calor, llueva, truene, estemos en la estación que estemos, el Señor siempre continúa a nuestro lado. Amén. Siempre permanece fiel. Así que en esta mañana, ojalá que la palabra del Señor nos ayude a que nosotros también permanezcamos fieles a Él y fieles al propósito. Amén. Vamos a ir a las Escrituras en este día. Y vamos a centrarnos en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Capítulo 12 de primera de los Corintios, versículo 1 en adelante. ¿A cuántos les gustan los regalos? ¿Les gustan los regalos? Dios nos ha hecho un gran regalo, el mayor de los regalos, que es darnos a Jesús. Amén. Darnos a Jesús. Eso ha sido el mayor de todos los regalos. Pero también el Señor dijo, cuando Él tenía que ascender, cuando Él tenía que pasar a otro plano, que no nos quedábamos solos, sino que Él enviaba al Consolador, al Espíritu Santo. Y con Él, ¿verdad?, seríamos guiados, con Él seríamos consolados, con Él seríamos acompañados. Es el Paracletos de nuestra vida, nuestro compañero, nuestro Consolador. Pero también nos iba a, de alguna manera, empoderar, capacitar,
y va a traer, ¿verdad?, una serie de regalos que son los dones del Espíritu Santo. La palabra don significa regalo, por eso hoy hablaba de los regalos que Dios nos hace. El primer y mayor y máximo regalo, el más grande, incomparable, es Jesús. Amén, es Jesús. Pero además de eso, con la salvación vienen tantos y tantas cosas, tantos beneficios para nosotros como iglesia, y eso es lo que vamos a compartir en esta mañana. Dice la palabra de Dios ahí, 1 Corintios 12, versículo 1, no quiero, hermanos, es el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, de los regalos espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y subrayo eso, para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. Los dones del Espíritu Santo. Estamos en misión. ¿Cuántos siguen en misión? ¿Os olvidaron? Estamos en misión. Y la misión que tenemos es espiritual. Diga conmigo, espiritual. Amén. La misión que tenemos, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Jesucristo. Así que no somos soldados, como podemos ver, lamentablemente, en las guerras que hay ahora mismo alrededor del mundo, donde las personas llevan pues sus tanques, llevan sus metralletas, llevan, ¿verdad?, sus cascos, porque están en guerra, están en una misión que es natural, que es humana, que es carnal. La misión de la iglesia es espiritual. Nuestras armas no son carnales, son espirituales. La misión que tenemos que hacer es realmente espiritual. Nada tiene que ver con la carne, nada tiene que ver con nuestros planteamientos, con nuestros pensamientos, con nuestras formas de hacer, con nuestras culturas, nuestros filtros, que sabe usted que filtramos todo según lo que hemos recibido, según lo que hemos sido enseñados, según dónde hemos vivido. Todo eso queda a un lado y desde el mismo instante que somos trasladados de un reino de tinieblas y recibimos a Jesús y somos trasladados a un reino de luz, la misión es clara, es bien espiritual. Amén. Y para poder hacer o realizar una misión espiritual necesitamos herramientas, habilidades espirituales. Esos son los dones del Espíritu Santo. Los regalos que Dios nos ha dado a través de su Espíritu son habilidades espirituales. Hay muchos de nosotros, si no todos, que hemos recibido habilidades naturales, habilidades que han sido heredadas de nuestros papás. Por eso hay algunos que dicen, mi papá era bueno haciendo esto y yo también, porque lo he heredado. Amén. Podemos heredar algunos rasgos de nuestra fisonomía, ¿verdad? El color de nuestros ojos y algunas otras características físicas, pero en cuanto a talentos o habilidades también naturales, podemos ser muy parecidos, similares a nuestros progenitores porque lo hemos heredado genéticamente a través de nuestro ADN. Pero cuando se refiere a los dones espirituales, no tiene nada que ver con nuestra genética. Así que tenemos que discernir bien claramente, tenemos que separar bien claramente entre lo que es un talento natural, aquello que hemos heredado a través del ADN, a través de la genética, y que podemos ponerlo a disposición de la obra de Dios y podemos ponerlo a disposición del reino de los cielos claramente, pero no es un don espiritual.
Ahora el apóstol Pablo dice, no quiero que ignoréis. La Biblia dice en algunos otros textos donde se nos advierte que el pueblo perece por falta de conocimiento. La ignorancia nunca es buena y no es un insulto, es una situación. Es un estado en el que yo me puedo encontrar. Soy una persona que ignora ciertas cosas. Me convierto en un ignorante y no, nadie me está insultando, simplemente ignoro acerca de un hábito, de un ámbito, de un oficio, de una circunstancia, de una situación. No sé. El apóstol Pablo dice, es bueno que no ignoréis acerca de los dones espirituales. El objetivo es claro y es ganar almas. ¿Cuántos quieren ganar almas? Amén. Esa es la misión principal. Por eso, como iglesia formamos equipos de trabajo. Es bueno trabajar en equipo. Jesús nos enseñó a trabajar en equipo. Levantó a los 12, a los 70. Los envió por grupos, ¿verdad? Y así siempre la iglesia ha sido llamada a trabajar en equipos, rodeados de personas generando un buen ambiente. ¿A cuánto le gusta trabajar en un buen ambiente? Es un buen ambiente, necesitamos un buen ambiente siempre. Y mantener un estándar de excelencia. Saben que en cualquier empresa, en cualquier lugar donde se produce algo, se observan muy bien los estándares, se observa muy bien el control de calidad. Y se ha de mantener un estándar de excelencia. Que lo que se hace sea excelente. Y nosotros queremos mantener un estándar de excelencia y para eso necesitamos los dones del Espíritu Santo. Amén. Porque en el momento que nuestra carne mete la mano, que nuestra naturaleza natural humana mete la manita, pues estropeamos un poco bastante lo que Dios quiere hacer. Pero cuando, guiados por el Señor y a través de las habilidades que hemos recibido, espirituales, realizamos la obra de Dios, el estándar de excelencia se mantiene y podemos hacer, seguro, una buena labor para el reino de los cielos. Por eso el apóstol Pablo dice, no ignoréis. Es bueno que no lo dejes a un lado. Todos hemos recibido algún don. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted puede ver ahí un regalo, porque al final los dones son un regalo. Son regalos. Lo que Dios nos ha dado es un regalo. Son los regalos que Dios nos ha dado para poder hacer la obra de Dios. Y lo que se nos invita siempre es a usar los dones, a usar los regalos. ¿Cuántos quieren abrir el paquetito? ¿Amén? ¿Quiere abrir el regalo? Claro, si a uno le dan un regalo, pues lo abre, ¿no? Y qué bueno es poder decir, Señor, yo quiero recibir el regalo, los regalos que tú me das. Y no solamente para usarlos para provecho, hoy subrayábamos la palabra provecho, pero no es para provecho propio, sino que es para provecho del cuerpo de Cristo. Terminábamos en los últimos versículos leyendo acerca del cuerpo de Cristo, amén, de que somos miembros los unos de los otros. Y los dones espirituales han de ser de provecho para el cuerpo, al cual nosotros pertenecemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué importante. Por eso la palabra nos lleva a conocer principios, porque los dones pueden ser regalos muy buenos o pueden ser regalos. ¿Te han regalado alguna vez algo que no sirve para nada? ¿Y qué hago yo con esto? ¿Te han regalado seguramente alguna vez algo que puede ser peligroso si no se sabe usar? Que puede ser algo que quizás no conviene. ¿Le han regalado algo a tus hijos que has dicho, uy, esto no es la edad? Igual en otro momento sí, pero ahora no tiene la capacidad para gestionar eso. Puede ser peligroso. Los dones, si no estamos basados en los principios de la palabra de Dios, si no conocemos bien la palabra del Señor, pueden llegar a ser regalos peligrosos. Y peligrosos no solamente para tu propia vida personal, sino peligrosos para el cuerpo de Cristo. Porque los dones son o han sido dados para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Para contribuir a la obra del ministerio. Los dones no deben de ser usados para dirigir. Algunas veces los dones pueden ser mal usados y servir para dirigir nuestras vidas. Los dones sirven para confirmar la palabra de Dios. Amén. Los dones no dirigen, los dones no nos llevan. Los dones nos ayudan a poder hacer la obra de Dios, la obra que el Señor ya nos ha marcado hacia dónde tenemos que ir, cómo lo tenemos que hacer. Y cada uno puede usar sus dones para la obra del ministerio. Como dije, los dones son
habilidades espirituales dadas a los creyentes a fin de equipar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, tanto para la edificación de la iglesia como esa obra salvífica. Hemos hablado de las almas, de ganar almas, y los dones son usados dentro de la congregación para esa obra, por un lado, que edifica lo que ya hay, el cuerpo de Cristo en este lugar, en una iglesia local, y al mismo tiempo los dones sirven también para realizar esa obra de salvación, para poder ganar las almas que todavía no conocen al Señor y que puedan conocer a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Así que, en primer lugar, después de esta introducción, me gustaría resaltar que no debemos de ignorar algunas cosas. En primer lugar, no debemos de ignorar que lo que recibimos, lo recibimos por gracia. Amén. Diga conmigo, lo recibo por gracia. Lo recibo por gracia. Amén. Todo lo que recibimos es por gracia. Todo lo que recibimos es por gracia. No se pueden comprar los dones. No se pueden manipular a Dios. No se puede intercambiar cosas. Señor, si tú me das, yo te doy. O yo te doy si tú me das. No funciona así. Yo hago esto que tú me estás pidiendo, pero a cambio tú me tienes que dar esto o aquello. No funciona así. Todo lo que recibimos de parte de Dios es por gracia. Amén. Somos salvos por gracia. Amén. Todo es por gracia, y la gracia no es otra cosa que un favor. ¿A cuánto le gusta que le hagan favores? O a veces también nos gusta hacer algún favor a otra persona. Nos sentimos bien haciendo algún favor. Un favor que no merecemos. Por favor, Señor, por favor, Señor, por favor, haz esto, por favor. Y el Señor, por gracia, nos hace ese favor. Eso es la gracia de Dios. Es un favor que no merecemos, porque somos imperfectos, porque somos pecadores, porque nos extraviamos como ovejas a veces que no tienen pastor, porque a veces más que ovejas somos un poquito cabritas. ¿Cuántos somos un poquito cabritas? Un poquito. En ocasiones, no siempre, pero en ocasiones estamos un poco loquitos, se nos va un poco la cabeza, y el Señor todavía, porque nos ama, todavía nos sigue haciendo favores. Amén. Todo lo que recibimos es por gracia. No es porque somos buenos, no es porque no es algo nuestro. Hemos hecho la diferencia entre algo que recibimos genéticamente a algo que hemos recibido por gracia de parte de Dios. Así que puede ser que haya algunos aspectos de tu vida donde eres bueno en algo porque tu naturaleza es así, tienes unas características naturales que te brindan la posibilidad de ser bueno en una cosa, en una actividad, en cualquier situación. Pero de lo que estamos hablando son de aquellas cosas donde uno reconoce que no es suyo, que es algo dado por Dios. Amén. Y uno tiene que estar agradecido. ¿Cuántos estamos agradecidos al Señor? Amén. Porque ha sido por gracia. La gracia, dice Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. No de vosotros, sino que es don de Dios. Sin embargo, los dones son dados para la edificación y no salvan. Diga conmigo, los dones no salvan. Son habilidades dadas para la edificación. Son habilidades dadas para la salvación de otros, para ayudar a que otros conozcan al Señor, ¿verdad? Para atraer a personas a que vean la luz de Dios. Pero los dones que tú tienes no te salvan. Los dones no salvan. Somos salvos por gracia. Amén. Somos salvos gracias a que Jesús murió en la cruz del Calvario. Pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. El Señor nos ha perdonado y somos salvos. Pero por muchos dones que tú puedas tener, por muchos dones que la iglesia pueda tener, no nos salvan los dones. Hay algunas veces que podemos decir, ay, este hermano, esta hermana, esta familia, esta iglesia está llena de Dios, la presencia de Dios. Mire, el apóstol Pablo escribe a los corintios. La iglesia en los Corintios era una iglesia muy carnal. Era una iglesia donde se movía todo tipo de pecado, donde la carne abundaba, pero por gracia, por misericordia, también abundaban los dones. Y ahí es el apóstol Pablo en que las cartas, 1 y 2 de Corintios, empieza a matizar entre lo que es el talento, entre lo que es un don, entre lo que es la salvación, entre lo que son los dones espirituales y para qué son. Es donde empieza a ministrar y enseñar a la iglesia para identificar, porque a veces
nos confundimos cuando todo está entremezclado. Es importante que la iglesia, para realizar la misión, alcancemos juntos como iglesia una cierta madurez espiritual. Amén. Sabiendo que los dones no nos salvan, pero sí nos ayudan a realizar la obra del ministerio. Amén. Tener dones no te asegura nada. Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, nos enseña esto, que los dones no nos salvan. Muchos habían hecho maravillas, muchos habían hecho cosas tremendas, pero el Señor les dijo, no os conozco. El Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y sigue diciendo en el texto el por qué no los conocía, y era porque no habían hecho la voluntad de su Padre, la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Así que los dones nos pueden ayudar, claro que nos pueden ayudar. Imagínense, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Ayudaron o no ayudaron? ¿Ayudaron en ese momento? Claro que sí. Personas que habían sido poseídas por un demonio quedaron libres. En tu nombre hicimos milagros. Hombre, aquellos que recibieron milagros, claro que ayudaron a edificar, claro que ayudaron a mantener una fe viva, claro que ayudaron a muchos a conocer a Jesús, a Dios, que es el Todopoderoso. Milagros, sanidades, prodigios. Sin embargo, algo que nos puede parecer contradictorio en esta mañana es que Dios mismo dijera, yo no os conozco. Y cuando uno no entiende, ignora, cuando uno no ha madurado todavía en cuanto a la palabra, por eso recitaba algunas cosas esta mañana en la introducción donde decía acerca de los equipos, del ambiente, del estándar de excelencia, pero terminaba diciendo acerca de los principios de la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos que ser una iglesia que se mantiene en los principios de la palabra de Dios. Por eso aquellos que no entienden dicen, pero ¿cómo puede ser? No es justo. Si en su nombre hicieron milagros, si en su nombre hicieron maravillas, ¿cómo puede ser que parece que Dios sea malo? Querido, Dios es el único bueno. Nosotros no somos buenos. Dios es el único bueno. ¿Cuántos dicen amén fuerte? Porque muchas veces por nuestra inmadurez señalamos a Dios. Muchas veces recriminamos a Dios. Muchas veces nos quejamos a Dios y estamos viendo nuestro prisma, nuestra historia desde una posición muy humana, muy natural. Pero déjame decirte que nuestra misión es espiritual. Y la justicia no es nuestra justicia, es la justicia que viene de Dios. Amén. Y qué importante es en esta mañana que no ignoremos acerca de los dones espirituales en toda su esencia. Tanto para las cosas que no son buenas, como para las cosas donde tenemos que tener cierta precaución, donde para las cosas que sirven o para lo que sirven los dones espirituales. Y saber identificar ciertos comportamientos entre nosotros, y saber identificar ciertas circunstancias entre nosotros, y saber qué dones espirituales Dios me ha dado, Dios te ha dado. Pregúntale al que tienes a tu lado, ¿sabes los dones que tienes? Si sabemos los dones que tenemos, los vamos a usar. Si sabemos que Dios nos ha dado regalos, los vamos a usar. Y los vamos a usar para provecho del cuerpo, para provecho de la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia, para la edificación de la gente que no conoce al Señor. Todo eso une, diga conmigo, todo eso une. Cuando los dones no se usan como corresponden, los dones dividen. Es importante entender que debemos de usar los dones para la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso debemos de hacernos quizás algunas preguntas en esta mañana y discernir si realmente estamos entendiendo bien. Hay algunos test, seguramente que tú has hecho algunos test en algún momento para entrar a alguna empresa, para realizar algún trabajo, para entrar en alguna organización, para cualquier cosa, te han hecho un test. Para sacarte el carnet de conducir te han hecho un test. Es bueno que quizás nos hagamos algún test en cuanto a los principios. Se rigen por los principios a toda la palabra de Dios. Aquellos que usan bien los dones espirituales se rigen por todos los principios de la palabra de Dios. Toda la palabra es inspirada, toda la palabra es útil para enseñarnos, para redarguirnos. ¿Cuántos dicen amén?
Los que no bajan el estándar de santidad, los que no eliminan algunas partes de la palabra de Dios, los que no usan la palabra de Dios a su antojo, los que no hacen lo que quieren, pero los que tienen principios usarán los dones de acuerdo a... Por lo tanto, cuando Dios da una visión a la iglesia, cuando Dios levanta pastores, ministerios, y hay dones espirituales, los dones apoyan, los dones colaboran, los dones van en el mismo enfoque, en la misma visión, en la misma línea, en la misma orientación, unen y no dividen. No dicen, no, a mí Dios me dijo esto, y el otro a mí Dios me dijo lo otro, y a mí el Señor me marca por aquí, el Señor No, Dios es el mismo Dios, es el mismo Espíritu el que da los dones, es el mismo Señor el que nos da los dones, el que nos dice cómo los tenemos que usar, es el mismo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay otro test que es el de conducta, es importante la conducta. ¿Cuántos dicen amén? Y leemos algunos textos, Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. La conducta, tener una buena conducta va a ser vital en nuestras vidas. No solamente hablar bien, sino tener buena conducta. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia, que no hace lo correcto, quiere decir, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 23. Colosenses capítulo 2, versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos de doctrinas de hombres? Cosas todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, sabiduría de culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Por eso la conducta, en ciertos momentos, debe de ser la correcta. Y Tito, capítulo 1, versículo 16, o mejor dicho el 15 y el 16, dice todas las cosas, Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero no con los hechos, ¿verdad? Porque con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, hablamos una cosa, pero nuestros hechos son otra. Nuestra conducta no es correcta. Por eso los dones espirituales no son todo. ¿Son necesarios? Sí. ¿No debemos de ignorar acerca de los dones espirituales? Sí. Pero el apóstol Pablo y en otros textos se nos está enseñando que la conducta es importante. Por eso a veces hay mucha contradicción y por eso a veces hay mucha confusión y por eso hay mucha gente que dice, pero ¿cómo puede ser si el hermano levanta las manos, si el hermano canta como los ángeles, si el hermano cayó, oraron por él, si el hermano se sanó, si Dios hizo un milagro, si el hermano o la hermana, fíjate tú, pero luego vemos ciertas conductas y es que los dones no lo son todo. ¿Son necesarios? Sí. ¿Son importantes? Sí. Pero es importante hacernos un test de principios y un test de conducta. ¿Cuánto dicen amén? Amén? También un test sobre los métodos que empleamos, sobre todo los métodos que tienen que ver con la sabiduría y con las sanidades. ¿Dios obra dando palabra de sabiduría al pueblo? Claro que sí. ¿Dios obra acerca de las sanidades? Claro que sí. Pero hay ciertos métodos en este tiempo, sobre todo, métodos que tienen que ver con la psicología, con la psiquiatría, métodos de hipnosis. Hay ciertos métodos que pueden parecer sabiduría, que pueden parecer sanidad. Pero uno tiene que hacer ciertos tests y es que lo que hace Dios prevalece para siempre. Amén. Lo que hace el hombre a través de su sabiduría o de sus supuestas sanidades tiene muchas veces fecha de caducidad. Hay una cierta mejoría momentánea, quizás de días o de meses, pero después
volvemos a estar enfermos. Después volvemos a estar perdidos sin saber qué hacer, porque no era sabiduría de Dios y porque no había habido una sanidad de Dios, sino que había habido otras cosas que pueden ser parecidas, son pseudo cristianas, es un camino paralelo, puede parecer que es, pero no lo es. ¿Cuántos lo están entendiendo? Amén. Hay mucha diferencia entre lo que hace Dios y lo que a veces hace el hombre, nuestra carne, este mundo, o a veces el enemigo de nuestra alma. Así que no debemos de ignorar que todo esto es por gracia. En segundo lugar, no debemos de ignorar la diversidad. Diga conmigo, diversidad. Amén. La diversidad. Hemos leído 1 Corintios 12, en el versículo 4 al 6. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones de Dios, formas de hacer de Dios. Dios obra de manera diferente, ¿verdad? Dice que hace todas las cosas en todos. Es el mismo. Es el mismo. Así que tenemos que creer en la diversidad. A veces, ¿se acuerdan de la ovejita esta que clonaron? ¿Ovejita Dolly era? Ovejita Dolly, Y a veces se copian cosas, se hacen como prototipos. Y parece que tenemos que ser todos iguales, uniformados, todos hablar de la misma manera, todos orar de la misma manera, todos hacer de la misma forma. Y no, Dios se mueve en la diversidad. Amén. Pero Dios es el mismo. No puede ser que en la diversidad nos lleve a otro tipo de creencia, nos lleve a otro tipo de Dios, nos lleve a otro tipo de espíritu. Dios es el mismo. El Espíritu es el mismo. El Señor es el mismo. Y todo tiene que colaborar en lo mismo. Pero tenemos que entender que hay diversidad. Los dones son dados para provecho en esa diversidad. ¿A cuánto le gusta que las cosas sean para provecho? Amén. Que las cosas sean productivas. Por eso nos negamos y lo decimos muchas veces y lo seguimos reafirmando, que el Evangelio no ha de ser un evangelio de consumo. Hoy consumimos, a través de las redes sociales, a través de diferentes medios, consumimos mucho evangelio para nuestro propio beneficio, pero volvemos a ser claramente contundentes en esto. El evangelio tiene que ver con producir, el evangelio tiene que ver con hacer, el evangelio tiene que ver con ir y hacer discípulos. El evangelio no es tanto de consumo propio, no es para nuestro propio provecho, el evangelio es para el provecho de otros. La Biblia nos habla de dar fruto. Y seguramente si todos nosotros hemos pasado o paseado por algún lugar donde había árboles frutales, el fruto del árbol no era para provecho del propio árbol. Ninguno de nosotros hemos visto un árbol, ¿verdad?, un manzano comerse sus propias manzanas. ¿Ha visto un árbol devorando doblando la rama y pegándose bocados ahí a las manzanas? Que como nadie me recoge las manzanas, me las como yo antes de que se echen a perder. No son para provecho propio, sino que aquellos que paseábamos por allí, digo, manzanas, y cogimos una manzana y la probamos y está rica. Y es para provecho del que pasea por allí, del que pasa cerca de aquel árbol frutal. Así también los dones espirituales no son para provecho nuestro, para beneficio propio, sino que son para los que están cerca de nosotros. Amén. Así que, querido, que no se trague la tierra. Dios te ha dado dones espirituales. En algún momento de nuestra vida se escucharán algunas palas de tierra sobre nuestros ataúdes. O se escuchará algún nicho que se está cerrando con algunos ladrillos. Si Cristo no ha venido antes, será así. Que no se trague la tierra los dones que Dios te ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Que no se trague la tierra aquellos regalos de Dios que han venido sobre tu vida para bendecir a los que estaban cerca tuyo. Que no se trague la tierra el propósito del cielo. Que no desaparezca. Que lo que Dios ha venido a hacer y ha derramado sobre tu vida no nazca y muera contigo, sino que lo que ha venido sobre tu vida sea reproducido en otros. Que cuando un día el Señor nos llame a su presencia, podamos ver la gloria de Dios que ha sido derramada en otros tantos, porque cada uno usó los dones para provecho de la iglesia. Hay diversidad de dones. Como dije, la iglesia de Corinto era una iglesia muy carnal. Y el apóstol Pablo está recordando que el espíritu es el mismo. ¿Por qué? Porque había divisiones en aquella iglesia.
El mismo espíritu no lucha contra sí mismo. Se lo vuelvo a repetir. El mismo espíritu no lucha contra sí mismo. Por eso uno tiene que discernir entre los dones espirituales y las obras de la carne. Uno tiene que discernir entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Por eso es importante que seamos claros y concisos en este tema y creamos que hay diversidad de dones. También la Biblia, y hemos leído, hay diversidad de ministerios. Como Cristo no vino a ser servido, qué bueno que Cristo no vino a ser servido. Amén. Así aquellos que tienen diferentes dones no los usan para ser servidos, sino para servir al cuerpo de Cristo. Amén. Aquellos, ¿verdad? El que quiera ser primero entre vosotros, dijo Jesús, sirva a todos los demás. ¿Y cómo podemos servir? Gracias a los dones del Espíritu Santo, porque servir es ser útil. En nuestra naturaleza humana, carnal, no somos útiles en una misión espiritual. Todo lo contrario, lo que podemos hacer es entorpecer. Aunque parezca que somos buenos en algo y que eso puede ser favorable para la iglesia o para el cuerpo de Cristo, para los no creyentes, para que conozcan al Señor, quizás en nuestra buena idea, en nuestro buen deseo, puede ser contraproducente en algún momento porque la carne estropea muchas cosas y frenamos la obra y el propósito del Espíritu. Pero cuando son dones espirituales y los ponemos al servicio para servir, entonces sí, Dios puede hacer grandes cosas. Dios es un Dios de maravillas, aleluya. Y nos vamos a sorprender de lo maravilloso que es el Señor. Querido, se lo dijeron a Jesús. A Jesús le dijeron, pero este no es el hijo del carpintero, este no es el niño que andaba por ahí correteando, que el padre le pedía el serrucho y los clavos y el martillo. Pero ¿cómo puede ser que hable de semejante manera? Y es que Jesús, el Hijo de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo. El Señor es el primogénito entre muchos. Ahora, la Biblia dice, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el Espíritu que hoy reina en medio de la iglesia. Nosotros somos ahora el cuerpo de Cristo. Así como vino el Espíritu como una paloma sobre Cristo, sobre el cuerpo físico de Cristo cuando fue bautizado en las aguas, y el Espíritu Santo vino sobre él, sobre aquel cuerpo. Ahora el Espíritu de Dios viene como paloma sobre el cuerpo de Cristo y viene repartiendo dones espirituales para hacer la obra del ministerio. Amén. Así que anímate, motívate, porque algunas veces algunos dicen, yo no sirvo, yo no valgo, ni cómo Dios va a hacer algo conmigo, si yo nunca he dicho nada bueno, si nunca me han dicho que valgo para nada. El Señor te ha dado dones por gracia. Amén. Recuérdaselo al que tienes a tu lado, es por gracia, es por gracia. Es por gracia, amén. También dice el apóstol Pablo, hay diversidad de operaciones. Dios el Padre hace las cosas como quiere y con quien quiere. Como quiere, cuando quiere. Él lo hace. Y no podemos decir 2 y 2 son 4 porque nos fallan las matemáticas con Dios. Es que Dios lo hace como quiere, cuando quiere, con quien quiere, como quiere, porque para eso Él es Dios. No somos nosotros. Por eso decía que a veces nosotros, y recordaba la ovejita Dolly, en ese, ¿verdad? El copiar, el clonar, parece que tenemos que ser todos iguales y hacer todo de la misma manera. No. En la misma visión, en el mismo propósito, para construir, manteniendo la unidad, manteniendo un estándar de excelencia, para unificar en el mismo espíritu. Pero Dios hace las cosas de manera diferente. Hay diversidad de operaciones. Amén. Y tenemos que respetar la obra de Dios, porque al final es la obra de Dios. Y lo que es de Dios permanece para siempre. Por eso vidas que el diablo quiso truncar y quiso sacar del camino, pero se mantuvieron fieles al Señor, siguen adelante. Por eso familias que el Señor quiso, siguen adelante. Por eso iglesias que el enemigo quiso cerrar y dividir y no ha podido, siguen adelante. Porque Dios, lo que hace Dios permanece para siempre. Aquello que parece que es muy pomposo, muy llamativo, pero no viene de Dios, es de un día, es de un mes, es de una semana, es de un año, pero desaparece, no queda memoria de ello. Y parecía tan lindo, como diría un argentino, parecía tan bueno, parecía tan... pero ¡fum!, desapareció, porque no venía de Dios. Podía ser un buen proyecto, podía ser una buena idea, podía ser algo que parecía estupendo,
pero si no nace del corazón de Dios, todo lo que nace del corazón de Dios vence al mundo. Amén. Pero lo que no nace del corazón de Dios, lo que no nace del propósito de Dios, pues tiene los días contados. Por eso es mucho mejor unirse al equipo ganador. Amén. Es mucho mejor unirse a la iglesia de Jesús. No ignores, por último, no ignores descubrir tus dones. Hay que descubrir. Amén. Hay que ponerse la lupa de detective. Hay que decir, Señor, ¿qué es lo que tú me has dado? Mira está buscando con la lupa. Hay que saber, no ignores acerca de los dones espirituales. Y cuando estamos hablando hoy de no ignorar acerca de los dones, no solamente relatar los dones, hacer pasar el garbillo y saber bien qué es un don, qué es algo natural, genético, el mismo espíritu y todo lo que hemos estado ministrando, no solamente tener un pantallazo y más o menos ubicarse en cuanto a los dones. Ahora viene la parte buena, ¿sé los dones que tengo? Dios al menos te dio un don espiritual. Amén. Porque así como somos cuerpo, miembros los unos de los otros y recibimos del mismo espíritu, Dios ministra a cada uno del cuerpo para que pueda ser útil y servir para la obra del ministerio. Las habilidades de los ministerios tienen formas diferentes de moverse, pero todas son dadas para provecho. Es importante. Y habla de diferentes dones. Ahí el apóstol Pablo nombra al menos 9 dones. Habla del hablar con sabiduría. Palabra de sabiduría. La habilidad de hablar con sabiduría. Tiene relación con tener esa habilidad para expresar las verdades de Dios. Para expresar y penetrar al corazón de los demás con la verdad de Dios. Hay mucha mentira. ¿Cuántos están cansados de la mentira? Estamos cansados. Estamos cansados de ruidos, de muchas voces, de muchos planteamientos, de mucha información, de diferentes puntos de vista, de muchas expresiones como, bueno, si a ti te funciona eso, yo te respeto, pero a mí yo no. Cada uno hace como quiere. Pero qué bueno poder tener palabra de sabiduría, donde puede haber muchos conocimientos, mucha información, pero el don de la palabra de sabiduría te ayuda a expresar la verdad de Dios. A quitar de en medio todo lo que confunde y poder con contundencia decir esto es así, así y así, porque así lo dice la palabra de Dios. Amén. Y es una habilidad que Dios nos da, así como la palabra de ciencia. Es importante tener la capacidad para adquirir la información correcta de las verdades bíblicas y exponerlas con claridad. Desmenuza la palabra y la expone con claridad, con conocimiento. Es un conocimiento que viene del cielo, no es un conocimiento humano. Es algo que ha sido revelado por Dios para esa situación, para ese momento. Y la palabra de ciencia te incorpora a esa verdad y haces ver realmente lo que es y separarlo de lo que no es. Esa es la ciencia de Dios. No es el conocimiento del hombre, es la ciencia divina. Es la palabra del Señor. Así que ambos dones espirituales tienen que ver con la palabra. Tienen que ver con expresar el Evangelio, tienen que ver con dar razón de nuestra fe. El apóstol Pablo decía que si en algo teníamos que estar preparados es en saber dar razón de nuestra fe. ¿Por qué creo en esto? ¿Qué significa el Evangelio para mi vida? Por eso los dones de palabra de sabiduría y palabra de ciencia son tan importantes. A continuación, el apóstol Pablo relata o habla acerca de 3 dones que tienen que ver con la fe directamente. No la fe para ser salvos, sino la fe que mueve montañas. ¿Cuántos quieren mover montañas? Amén. Esa fe que te da la seguridad de que Dios obrará. Esa fe que obra también en dones de sanidades y en dones de milagros, donde se mueve el poder de Dios. Qué importante que en este tiempo los que no conocen al Señor puedan ver una iglesia que tiene fe, que mueve montañas, que le habla a las situaciones, que le habla a los problemas, que no le dice a Dios cuán grandes son sus problemas, sino que le dice a sus problemas cuán grande es su Dios, que saben esperar en el Señor, que saben que Dios abre los mares, que Dios abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. ¿Cuántos dicen amén? Que cuando Dios interviene, aunque haya un decreto médico, aunque haya un informe médico, aunque haya algo crónico, aunque haya lo que sea, Dios puede llegar a intervenir. ¿Cuántos lo creen? Amén.
Dios es el Dios que sana, Él es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Y el apóstol Pablo está diciendo, no ignoréis acerca de esto. Escúcheme, tómese un paracetamol, un ibuprofeno, tómese la medicación que el médico le haya mandado, que no pasa nada, no tiene competencia, no es un problema, pero antes, diga conmigo antes, órele a Dios. Y si no ha habido un cambio, y si no ha habido una sanidad, tómese la medicación sin ningún tipo de problema. No es contrario a su fe, no es que no tenga fe, no. El tema es cuando primero vamos al ibuprofeno, Dios lo tenga en su gloria. ¿De cuántas nos sacó el ibuprofeno? ¿Cuántos dolores, cuántos tirones, cuántas cosas y nos tomamos un ibuprofeno y uy, ya me siento mejor? Pero no se lo tome antes y después ore. Porque tenemos que ejercitar los dones. Porque son habilidades y toda habilidad hay que ejercitarla para todavía ser más hábil. Y conocer cómo se mueve el mundo espiritual y conocer cómo se mueven las cosas que nos están sucediendo. Por eso digo, no tenga problema en tomarse una medicación, tómesela, por supuesto que sí. Creemos en la medicina, damos gracias a Dios por los médicos, por los hospitales. ¿Cuántos dicen amén? Si la Cruz Roja la inventó, iba a decir, la fundó, esa es la palabra, la fundó un evangélico. Si somos de los primeros que van a lugares a levantar hospitales, ¿cómo no vamos a creer en la medicina? Claro que creemos, y claro que sabemos que es bueno, pero escúcheme, ore primero, dígale a que tiene a su lado, ora primero, y ora con fe, amén, ora por un grano que te salió aquí, por un dolor de la rodilla, por un pelo de la cabeza que te duele, ora por pequeñas cosas y ora por grandes cosas, porque Dios es grande, querido, Dios es grande, amén. Y hemos dado testimonio en este lugar de cuán grandes cosas ha hecho Dios entre nosotros, y aún lejos de aquí hemos orado por situaciones y Dios ha intervenido y hemos dado testimonio, Dios es grande, querido. No lo ignores, no lo ignores. A veces vienen rachas de fe donde creemos y otras rachas donde nos cuesta la vida creer. No deshabilites un don que Dios te dio. Sigue habilitándolo, sigue ejercitándolo, sigue creyendo contra todo pronóstico, porque la última palabra siempre la tendrá Dios. Amén. Luego vienen algunos dones como el de profetizar, que sirve para edificar y para exhortar y para consolar. Cuando habla de la palabra profética, tiene que ver con hablar. El profeta era el vocero de Dios. Cuando profetizamos, hablamos de parte de Dios. No, a veces se entiende la profecía como algo que nadie sabe y que alguien conoce y lo da a entender, y no siempre es así. La palabra profecía o profetizar tiene que ver con hablar de parte de Dios. Y cuando tomamos textos de la palabra de Dios y hablamos la palabra a las situaciones, a las circunstancias, cuando en lugar de quejarnos, cuando en lugar de criticar, cuando en lugar de hablar lo que el mundo dice, hablamos la palabra de Dios, estamos profetizando. La palabra nos habla de discernir espíritus también. Y qué importante es ese don que la iglesia primitiva tuvo que usar mucho, porque había mucha confusión y no se sabía muy bien qué venía de Dios y qué no venía. Estaban comenzando, no tenían mucho bagaje, tenían que saber discernir el espíritu que se estaba moviendo. Y en este tiempo, qué bueno que nosotros también podamos tener discernimiento de espíritu, sabiendo lo que se está moviendo, teniendo esas habilidades. ¿Qué Dios te ha dado? ¿Qué Dios te ha dado? ¿Sabes lo que Dios te ha dado? ¿Tienes don de sabiduría y de conocimiento? ¿Tienes don de fe, ese don que mueve montañas, don de sanidades o de milagros? ¿Tienes el don de profetizar, lo estás ejercitando, o de discernir espíritus? Termina diciendo el apóstol Pablo acerca del don de lenguas y de el saber interpretar esas lenguas. Y el don de lenguas tiene que ver con una señal que pasó en el día de Pentecostés, la cual nos indica que hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Pero no nos quedamos solamente ahí, sino que creemos que también Dios a veces imparte mensajes en esos dones de lenguas a la iglesia, a la congregación, y que hay un don que tiene que ver con la interpretación de esas lenguas. ¿Qué Dios te ha dado? Es importante que no ignoremos acerca de los dones espirituales y en este tiempo descubramos qué Dios
nos ha dado. ¿Cuántos quieren descubrir? Amén. Pero uno tiene que preocuparse por indagar, preguntarle a Dios, probar y ver que Dios es bueno. ¿Será mío? ¿Será de Dios? ¿Será que yo creo? ¿Será? Ora, pregúntale a Dios. En esa relación íntima que tienes con el Señor. Y muévete. Porque no hay nada más tremendo, no hay nada mejor que recibir la motivación. Algunos se quejan de que no están motivados, de que no están animados, de que necesitan un cambio en sus vidas. Miren, no hay nada más motivador. No hay nada que movilice tanto a los miembros del cuerpo de Cristo, a la iglesia, que el saber usar bien los dones espirituales y ver la gloria de Dios. Y dar testimonio de cuán grandes cosas está haciendo Dios en nuestras vidas. Amén. Así que en esta mañana yo le invito a ponerse de pie y vamos a orar. Porque hemos leído en el capítulo 12 acerca de los dones espirituales, pero para no sacar las cosas de contexto y poder darle énfasis realmente a lo que dice la palabra de Dios, podemos seguir dándonos cuenta de lo que el apóstol Pablo está queriendo decir cuando entramos al capítulo 13, 1 Corintios 13, y se nos habla del amor. Y el apóstol Pablo dice, podemos tener todos los dones, podemos hablar en lenguas angelicales, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Está diciendo, no ignoréis acerca de los dones espirituales. Tener en cuenta los dones espirituales. Saber qué son los dones espirituales. Descubrir cuáles son vuestros dones espirituales. Saber que es el mismo Espíritu, que solamente hay un Señor y que hay un propósito. Pero si tenéis todos los dones espirituales y no tenéis amor, de nada sirve. De nada sirve. Podemos, pero no es porque los dones no te salvan. Pero no los ignores. Si no tengo amor, de nada sirve. Y saben que la Biblia nos enseña la definición de amor. Dios es amor. Y entonces cuando uno tiene ese concepto, cuando va a hacer uso de los dones espirituales y lo hace con Dios, nos convertimos en compañeros de Dios, con amor. Nos convertimos en un buen equipo. No le digo yo a Dios lo que tiene que hacer, sino que Dios me dice y entonces yo colaboro con las habilidades que Dios me ha dado. No ignoréis, pero cuidado que si no es con amor, no sirve para nada. Y en el capítulo 14 dice, procurad los dones mejores, dice Pablo. ¿Qué don te pides? Hoy podemos ser como niños. Mira, yo me pido este don, a mí este me gusta más. Este para mí es el mejor. ¿Cuál es tu mejor don? ¿Cuál crees tú que es el mejor? Saben, es mi pensamiento, no, esto no es palabra de Dios, es mi pensamiento, pero yo creo que el mejor don, los mejores dones son aquellos que hacen falta. Aquellos que, hay muchos que tienen ciertos dones y hay otros que no se ven, y digo, Señor, pues yo creo que lo mejor en este tiempo para la iglesia, porque no es para beneficio propio, es para la iglesia. Yo creo que si hay estos dones, pero estos no, pues yo quiero estos. Yo creo que estos son los mejores ahora, estos son los que nos hacen falta. Es mi pensamiento. Pablo dice, buscad los dones mejores, buscad los mejores dones, pero sobre todo, que profeticéis. Y eso marca mucho. Buscad los dones mejores, pero sobre todo, que profeticéis. ¿Y qué está queriéndonos decir Dios? Cuidado con lo que hablas. Cuidado con lo que dices. Cuidado con lo que proclamas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tenemos dones, pero luego no tenemos amor, no sirve. Y si tenemos dones y no tenemos amor y encima hablamos lo que no conviene, susurramos lo que no conviene, hablamos en contra de nosotros mismos, estamos tirándonos piedras sobre nuestro propio tejado. Buscad los dones mejores, pero sobre todo, dile a la montaña que se mueva. No digas, es que no puedo hacer esto porque no tengo dinero.
Es que si yo hubiera nacido en otra familia, si yo hubiera nacido en otro país, si yo supiera hablar inglés, es que yo no puedo hacer esto, yo no tengo, yo no sé. Estamos profetizando. Yo no voy a poder hacer esto porque no tengo. Yo no voy a ser capaz de alcanzar porque no nací en cierto lugar. Yo no tengo las características que este tiene, entonces a mí yo quedo descalificado. Estoy profetizando, estoy hablando de mi futuro, lo que va a pasar, y yo mismo me estoy condicionando. Estoy condicionando la vida de mis hijos, estoy condicionando mi familia, estoy condicionando la iglesia, porque bajo mi criterio, bajo mi mente natural, yo no voy a poder. Y estamos profetizando. Y lo más simpático del asunto es que luego pasa el tiempo y hablamos entre nosotros y decimos, ¿lo ves? Yo sabía que no iba a poder. Yo sabía que no iba a alcanzar. Claro, se ha cumplido la palabra profética. Sin embargo, cuando tú te levantas en el nombre del Señor y dices, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Mi familia es bendita porque todas las familias en Abraham, en el Señor, de la tierra, son benditas. Mi familia es bendita. Amén. Si Dios quiere, Dios mediante, haré esto, esto y esto. El Señor proveerá. ¿Cuánto dicen amén? Si tú te levantas en el nombre de Jesús y buscas los dones mejores, pero sobre todo profetiza, descuida que verás la gloria de Dios. Descuida que podemos hacer la obra de Dios. Descuida que conforme a tu fe te será hecho. Conforme a lo que proclamas y crees, será hecho, será hecho. Mire, el único que es capaz de crear, el único que tiene el concepto, el título de creador es Dios. Y Dios sigue creando, es su esencia, es Dios creador. Dios crea de la nada. Es el único capaz de crear. Todo lo que vemos, todo lo que palpamos, todo lo que olemos, fue creado por la palabra de Dios. Y ahora cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, Dios sigue siendo fiel a su identidad, a su esencia, y sigue creando. Por lo tanto, cuando la gente dice es que San Vicente es duro, la gente es dura, es que España es dura y no se va a salvar nadie, y estamos profetizando lamentablemente lo que va a suceder. Pero cuando creemos que el Evangelio tiene poder, aleluya, cuando creemos que Dios sana, que Dios salva y que el Señor viene otra vez, grandes cosas nos esperan. ¿Cuántos lo creen? Levante sus manos al cielo, adore al Señor, adoremos a Jesús. Te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanto, me basta tu amor, mi Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Dios, justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Mi Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Dios, justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable.
Y el clamor de mi ser es contigo estar. Desde mi interior mi alma clamará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. Y el clamor de mi ser es contigo estar. Desde mi interior mi alma clamará. Desde mi interior mi alma clamará. Aleluya, aleluya. Y en esta mañana, Señor, clamamos desde nuestro interior y decimos, Señor, levantamos nuestras manos, Señor, como señal de que queremos recibir esos dones espirituales. Señor, y hoy clamamos, Señor, por los dones mejores. Señor, en la misión en la que estamos, Señor, tú sabes las habilidades espirituales, en esa misión espiritual, la misión, Señor, que estamos realizando, lo que tenemos, Señor, oh Dios, en mente, en el corazón, lo que estamos, Señor, perfeccionando, lo que estamos, Señor, adiestrando, Señor, enseñando, capacitando, Señor, las decisiones que estamos tomando como congregación. Señor, reparte los dones mejores. Todo aquello que es necesario en este tiempo para la edificación de la iglesia, para la construcción, Señor, del propósito. Señor, para obra salvífica de tantos que todavía no te conocen. Señor, derrama, Señor, en esta mañana palabra de sabiduría, Señor. Esa sabiduría que viene del cielo, Señor. Esa sabiduría, Señor, esa habilidad que es capaz, Señor, de expresar la palabra con contundencia. Señor, despejando toda duda, todo error, Señor. Esa palabra de ciencia que es capaz de aplicar las verdades bíblicas, Señor, los principios, Señor. Oh Dios, ¿cuántas veces no sabemos la historia bíblica? ¿Cuántas veces sabemos la parábola? La hemos oído muchos, Señor, muchas veces, muchos momentos, muchas predicaciones, pero todavía no sabemos aplicar los principios de esa palabra. Todavía no sabemos reconocer la enseñanza que hay detrás de esa parábola. Señor, y ahí viene la palabra de ciencia, Señor. Dios, que nos da la capacidad, la habilidad, Señor, de obtener los principios y poder lanzarlos también con sabiduría. Señor, derrama, Señor, esas habilidades de fe, de milagros, Señor, de sanidades, Dios mío, en el nombre de Jesús, para la obra, Señor, salvífica, Señor. Oh, Shakatararaya, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, poder de Dios. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Señor, somos iglesia pentecostal. Creemos en el Espíritu Santo. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Creemos, Señor, y recibimos en esta mañana por la fe los dones espirituales. Esa habilidad, Señor, para que la enfermedad retroceda en el nombre de Jesús. Esa habilidad, Señor, para que lo imposible se haga posible por la oración, Señor, de fe. Esa palabra que viene, Señor, para discernir espíritus, Señor, para edificar, exhortar y consolar, Señor, que tiene que ver con la profecía. Oh Dios, en el nombre de Jesús, bautiza con el Espíritu Santo ahora al hablar en nuevas lenguas. Aquellos que todavía no recibieron el bautismo del Espíritu Santo en esta mañana, Señor, reciban el don de Dios. Pueden hablar en nuevas lenguas, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Fuego, quema en esta mañana. Fuego de Dios. Fuego, 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 Señor, en este día. Arde, arde en nuestro corazón, arde, Señor, en medio de la iglesia. Arde, Señor, en cada vida. Todos aquellos que hoy te están pidiendo con fe, Señor, reparte esos dones espirituales. Oh, oh, Señor, el don de interpretación de lenguas, Señor, ahora. Oh, Señor, derrama, Señor, de tu espíritu. Arde, 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 arde en nuestro corazón, Señor. Quema, 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 Señor. En esta mañana queremos separar lo que son talentos naturales